Este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Te cuento que hace un año, en octubre de 2019, estuve en Israel. Iba a ir con una amiga para hacer ese paseo. Lo que pasa es que ella tuvo inconvenientes y no pudimos hacerlo juntas. Entonces decidí hacerme yo sola. No era un momento adecuado porque yo no estaba bien anímicamente, emocionalmente y psicológicamente. Pero decidí ir igual. En el camino, en el bus en Barcelona, empecé a llorar, porque recibí una llamada y empecé a llorar. Estaba muy mal, estaba triste. Y entonces, una amiga de Francia, ¿te acuerdas que yo te dije? Me llamó, y me sostuvo, tuvo paciencia, me escuchó, me dijo muchas cosas importantes, incluso que todo iba a pasar. Las cosas no se dan por casualidad en la vida de uno bajo ningún punto de vista. Yo iba a viajar igual, porque ya tenía el boleto. Pero me sentía tan mal, parecía ser que sangraba de adentro. Estaba muy lastimada, estaba muy triste. Pero por suerte fui. Y ahora voy a ir afuera y te voy a contar por qué. Chao. Te sigo contando. Una amiga en Buenos Aires tiene un gran amiga en Tel Aviv y nos puso en contacto para que él me preguntó si él me podría ayudar con informaciones y demás. Y ya lo conocía en su casa. Y él dijo que sí. Así que nos pusimos en contacto y yo fui para Tel Aviv. Aterricé 12 del mediodía. De gente de todo el mundo llegando. Y mira qué interesante, ellos no sellan tu pasaporte, te dan un papelito y lo tenés que devolver a la vuelta. Pero ¿sabes por qué no lo sellan? Porque si vas a algún país que está en conflicto con ellos, tú no tenés el rastro en tu pasaporte. Qué cuidado tienen, ¿no? con los turistas. Bueno, compré una tarjetita para transporte, como había indicado el amigo de mi amiga, y cargué con la tarjeta y tomé un tren y después un bus para llegar a mi departamentito de Airbnb. A la gente muy simpática, muy amable, muy paciente, me explicaron todo, llegué lo más bien. Cuando llegué al departamentito todavía no había hora para entrar, entonces me fui a un restaurante a comer. Mira el susto, mira la foto, un chico con metralladora. Madre mía. Pero es muy común. Los chicos sirven en el ejército durante 3 años y las chicas 2 años. Y ellos, antes te cuento que los musulmanes, los ortodoxos, no sirven en el ejército. Los drusos son obligados a servir en el ejército. Los árabes musulmanes no son obligados. Los beduinos tienen la opción para elegir. Bueno, y ellos reciben estas armas y las para todos lados. Tanto ellos como ellas las tienen que cuidar. Y porque si son llamados para algún conflicto. Y sabéis que los jóvenes ya perdieron muchos amigos en conflictos. A nosotros nos choca al principio. Pero nosotros también tenemos violencia en Sudamérica. Son violencias diferentes, ¿no? Ellos no te roban así con cosas chicas. Ellos, cuando hay robos en Israel, son a nivel grande, a nivel gubernamental. No pierden tiempo con cosas chicas. Pero es un país muy seguro. Esta violencia que nosotros tenemos en Sudamérica, allá no hay. Yo salí a la noche sola muchas veces. No tuve miedo, no tuve susto, no desconfié, lo más tranquila que hay. Impresionante. Bueno, te cuento también que al día siguiente fui a encontrar con mi amigo a la mañana. Lo primero que me preguntó era si yo quería una tarjeta SIM. Y yo le dije que no, porque hay wifi en Tel Aviv, en todos lados, en los restaurantes, en los bares, cafeterías, por las calles. Entonces no quise. Y fuimos a caminar. Pero él me contó muchas historias y me contó muchas cosas que te las voy a contar ahora. Tel Aviv significa colina de la primavera. Me contó que llegó en Israel en 1909 unas familias que dividieron la tierra, la arena, en 60 lotes. Israel hoy día es formada por 80% de su población de judíos y el 20% por árabes musulmanes, árabes cristianos y otros grupos. El país tiene 9 millones de habitantes, 14 millones en el mundo. Antártida es el único lugar que no hay judío. Y también sabes que
La gran parte de los judíos que no están en Israel, gran mayoría está en Estados Unidos. Y Israel es un país muy caro, es un país extremadamente capitalista, compran lo que sea, ellos compran lo que no necesitan muchas veces. Es un país, Tel Aviv, el dios ahí es el dinero. Israel fue fundada fue formada por europeos que llegaron y formaron el movimiento sionismo hasta llegar a esta tierra, ¿no? Después hubo la primera ola y la segunda ola antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Palestina todavía era provincia del Imperio Otomano. Y con esta segunda ola llegó el socialismo y fundaron los kibbutz, o sea, las comunidades colectivistas. Después hubo la Primera Guerra Mundial, se quedaron en manos de los británicos. Después de la segunda, en 1947, hubo votación en la ONU y ahí sí se formó el Estado de Israel. Israel como Estado va a cumplir 73 años. Y me parece impresionante todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Vos te imaginas que ellos tienen una medicina súper adelantada. Incluso de punta, yo conocí a la SUPE, leí unos aparatitos que ponen los anteojos para la gente que ve con mucha dificultad, que casi no ve, que es casi como casi lo leen para estas personas, identifican personas. Es impresionante. Si vos conoces a alguien que necesita y no es tan caro, avísame que yo te pongo. ¿Postre? Sí, quiero postre. ¿Qué hay de postre? Tenemos yogur con miel, flan de huevo, natillas, helado de higos y pasas o melón. No, la natilla, ese de natilla. Gracias. ¿Y eso también quieres? ¿El pan? Gracias. ¿Qué te decía? Te decía el desarrollo de Israel, ¿no? Y vos sabés que de la medicina, de la agricultura, vos sabés que ellos tienen el territorio, el 60% de desierto, de arena y piedra. Y sin embargo, tienen una agricultura, la agricultura de goteo, de irrigación. Ellos son los responsables por la creación del proyecto de los tomates cherry. No, es impresionante. Tecnología. El aplicativo Waze de GPS también es de ellos. BMW, Citroën, Mercedes-Benz, todo eso es de ellos. Ellos venden ideas, no venden cosas materiales. Es impresionante. ¿Sabe cuando se van de vacaciones preguntan al otro qué vas a leer, qué libro vas a llevar? O a lo mejor no vas a viajar, pero ¿cuál es tu proyecto de lectura? Son muy cultos, es impresionante. Basta ver que muchas gracias. Basta ver la cantidad de premios Nobel que tienen ellos, ¿no? Te contaba también que Israel es un país muy caro y que en el país hay nada más que 3,8% de desempleo antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya no estamos bien con la cosa. Y el judaísmo es una mentalidad, es una identidad histórica y también religión. Lo que pasa es que el mal informado tiene la tendencia a decir que es solo una religión, pero no es así, no es exactamente así. Bueno, después con mi amigo, lo primero que me mostró fue algo muy interesante. Y de la calle, en el centro hay una calle con unas placas de bronce así, mira la foto, esto te conduce hasta la playa para los turistas que no saben. Vos seguís esta raya y te lleva hasta la playa. También vimos un edificio con un mural, un panel de 100 metros cuadrados, con 1 millón de piezas de mosaico así, que cuentan la historia de la fundación de Israel de Tel Aviv, hasta el día que se sacaron la primera escuela de Tel Aviv. La trasladaron, pero en este lugar donde está esta primera escuela hay rascacielos hoy día, ¿no? Fuimos al barrio financiero, donde hay edificios muy altos, bancos y demás, pero lo más interesante es que hay un panel luminoso así en el piso, afuera, luminoso, pasando la cotización de la bolsa y la oscilación de las divisas. También afuera están. También, ¿sabes que cuando vas a entrar en un shopping o en un edificio grande, qué sé yo, hay vigilantes para que abras
te revisan tu bolso. No es que lo revisen, lo mostras así y ya está, pero es una medida, creo que, de seguridad, ¿no? No sé. Después fuimos al mercado. Madre mía, el mercado es espectacular. ¿Sabes que el mercado, las aceitunas, que te abre el apetito, la cantidad de quesos, los turrones, yo me muero por los turrones de gusto, sabor, dureza, y lo compras la cantidad que querés suelto, que me encanta. Vimos también las sandalias hawaianas, las chancletas hawaianas, mira, y tienen cartel en francés, no entendí por qué, por eso. De ahí salimos, fuimos para la playa, caminando por la playa, y la playa, mis fotos no están fidedignas. La costa es muy bonita, hay hoteles de lujo, restaurantes, bares. Y sabes que la embajada de Estados Unidos estaba ahí. Ahora la trasladaron a Jerusalén. Y entonces, porque ellos, la comunidad internacional dice que Tel Aviv es la capital de Israel, pero los israelíes dicen que la capital es Jerusalén. Y hay dos más, me parece, no estoy muy segura, que es Honduras y Guatemala, que también está en Jerusalén. Vimos el arte callejera, bueno, los grafitis que son buenísimos, aparte con todo un lenguaje por detrás de todo eso, súper inteligente, pero algo que nunca he visto, grafitis de crochet. ¿Te puedes imaginar grafitis de crochet? Los grafitis de crochet, es una asociación de mujeres, incluso estaban turistas escuchando esta explicación. Asociación de mujeres que se unen, que se van dando trabajo y que va creciendo, pero mira eso, qué lindo, en las paredes de por las calles, divino. Donde yo estaba súper bien ubicada en mi departamentito y había galería de arte, había un taller de dibujos muy bueno, música, tocando jazz cerca de donde yo estaba. La verdad que empiezo a contarte así, ya empiezo a extrañar. Fue muy lindo, fue una estada muy linda. Y ellos tienen una estilista internacional que a mí me enloquece. Es la mejor, para mí es la mejor del mundo. Hay de ropa y de bijú o joyas. Reconocida internacionalmente. Está en Praga, está en Estados Unidos, Tel Aviv, por supuesto, debe estar en París, sin lugar a dudas. Es muy bueno, sé que en el arte de ellos es fantástica. La música, ¿sabes? No, te voy a contar eso porque fue al final que pasó, entonces te voy a contar en el orden, ¿no? Fuimos de la playa, ¿no? Entonces yo te estaba diciendo, y fuimos para conocer la casa de Ben Gurion, que fue el primer ministro de ellos, y que no dejó que el Yiddish, que es el idioma que es una mezcla de alemán con hebreo, fuera el idioma oficial. Pero es raro porque fuimos a conocer la casa, como si el museo, ¿no? Que se volvió un museo. Y en su biblioteca hay muchos libros en Yiddish y reportajes que hablan sobre eso. Después seguimos caminando, fuimos donde se murió el primer ministro de ellos que recibió el premio de la Nobel de la Paz, que fue Isaac Rabin. Ahí ves la foto donde están las piedras, es ahí donde fue asesinado. Seguimos caminando, pasamos por una plaza donde hay una escultura gigantesca de la estrella de David reposando en la plaza, muy bonita. Seguimos caminando, fuimos a un barrio alemán que se llama Saroma. En este lugar hay una casa bavaria de ejemplo, ¿no? Con todas las particularidades, con todos los mínimos detalles, impresionante. Incluso está construida sobre una columna que ellos la formaron con varias capas de tierra y ahí encontraron incluso objetos de los alemanes. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los británicos mandaron los judíos alemanes para Australia y ellos seguían cobrando como una indemnización por su casa. Durante 20 años, creo. Hoy ya se terminó todo eso. Pero guardaron una. Este barrio es todo arbolado. Hay cafés súper elegantes. El mercado súper fino, todo chan. Hay un lago. Es muy agradable. Incluso tomamos un café ahí. Es recontra agradable el lugar. Muy bueno, muy bonito. Y hay un contratista, compró del gobierno un lote y construyó 3 torres de edificios residenciales y una torre puso todos los ministerios, las representantes, las secretarías ahí. Después se arrepintieron, ¿no? Porque se acordaron lo que pasó 11 de septiembre en Estados Unidos con las torres y ellos están todos concentrados en esa torre.
Seguimos caminando. A la noche fuimos a cenar a un restaurante muy lindo que tiene una torre como de mosaicos. Incluso nos acordó un trabajo de Gaudí, porque es lleno de mosaicos. Mira la foto arriba, muy lindo. Terminamos de almorzar y fuimos caminando perezosamente para volver, ¿no? La noche estaba tan linda, tenía un aroma delicioso. Ay, estaba súper agradable. Y vimos hacia lo lejos unas esferas. Era donde está, y el Teatro Nacional, donde está la Filarmónica de Israel. Mira la foto, un lujo, ni te cuento. E enfrente hay un lago que es como si fuera un espejo de agua, tan lindo. Y además de eso hay como si fuera un jardín lleno de flores de varios colores, varios colores. Y seguimos caminando, muy agradable, muy lindo. Sabes que había gente caminando, tomando helado, sentada en el césped, conversando, tan lindo, con tanto amor. Mira, yo te pongo unas fotos ahí arriba para que veas. Y al final de todo, mi amigo, el amigo de mi amiga, ¿no? Se volvió para su casa, yo volví a mi hotel, y a partir de ese momento, yo dejé a llamarlo al amigo de mi amiga y pasé a considerarlo, más bien a sentirlo como mi amigo. Fue muy lindo. Menos mal que yo fui a Tel Aviv por conocerlo nada más, que es lo suficiente. Y te cuento que ya unos días más en Tel Aviv fui a la playa, porque yo me tiento a la playa, fui a la playa lindísima con agua transparente, limpia, calentita, bueno, en Mediterráneo. Y fui a los últimos días a Jerusalén, pero ojo, yo no tenía chip de internet. Yo no había cambiado, tenía euros, pero no había tenido el dinero de ellos. Era sábado, Shabbat. No fui en un ómnibus de carrera, fui en una van. Te cuento el próximo sábado. En Jerusalén nos encontramos. Viste, yo estoy segura que vos creías que yo te iba a contar una historia de una Israel totalmente religiosa, pero no. Israel dice que Jerusalén, no, te voy a contar en el orden. Tel Aviv se divierte y Jerusalén se reza y en Haifa se trabaja. Haifa es el ejemplo de cómo los musulmanes se conviven muy bien con los judíos. Bueno, te espero en Jerusalén. Dale, hasta el sábado. Chao.